nosotros en Carvajal Tecnología y Servicios estamos trabajando muy de la mano con nuestros clientes. Ahorita que, pues más que estar de moda, el tema de la contabilidad electrónica es un requerimiento que debemos de cumplir. Y lo que nosotros en este momento les vamos a platicar es un poquito la implicación que tiene este tema con recursos humanos. Yo sé perfectamente que a lo mejor nosotros decimos, oye, pues es un tema de finanzas, ellos son los que van a presentar toda la información, pero creo que sería importante saber, bueno, cuál es la participación nuestra en este tema y sobre todo ver en qué parte de nuestro proceso de recursos humanos podemos identificar las mejores prácticas, pues para saber también cómo cumplimos con la ley. Recordemos que no solamente es el tema de contabilidad electrónica, sino que también son varias leyes las que tienen que ver con los recursos humanos. Primero que nada, pues el marco normativo a cumplir por los recursos humanos. Tenemos 3 leyes que prácticamente se nos está uniendo desde el año pasado. La ley fiscal, la ley del ISR, particularmente el artículo 27, que no vamos a hacer ahorita una cátedra legal porque no sería necesario, pero sí es importante recordar que la ley fiscal lo que mantiene es que la nómina deberá de ser timbrada y esto para que se pueda deducir este gasto, ¿sale? Esta es una obligación que entró desde el año pasado, sin embargo, muchas empresas aún no lo tienen. Yo sé perfectamente que no es su caso, sin embargo, pues bueno, es un punto a considerar como parte de los recursos humanos. Posteriormente, el Código Fiscal de la Federación había publicado ya hace un par de meses que todo tenía que ser, toda la contabilidad tendría que ser por un medio electrónico. Sin embargo, lo que nosotros en recursos humanos no sabíamos era cuál iba a ser nuestra implicación. Y aquí dice que hay que hacer este reporte de forma electrónica y es ahí donde nosotros vamos a participar un poco. ¿Vamos en recursos humanos a mandar el reporte? No, solamente vamos a ser los emisores de la información para que el área de finanzas pues, pueda cumplir. La Ley Federal del Trabajo establece que el patrón debe de exhibir a todos sus colaboradores un recibo de nómina en el cual se establezca pues, el tiempo de la relación laboral y también en la ley laboral dice que nosotros como patrones para podernos amparar ante un tema legal pues deberemos de cumplir con el total de la entrega de los recibos y que estos deberán de estar firmados, ¿no? La contabilidad electrónica es muy sencilla. Para nosotros en recursos humanos no necesitamos conocer todo el tema con mucha profundidad. Sin embargo, la contabilidad electrónica consiste únicamente en el envío de 3 atributos en un formato XML. Esto, como yo se los había comentado, lo va a generar la gente de finanzas. Sin embargo, la ley, particularmente en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, dice que nosotros tenemos que hacer un envío de un catálogo de cuentas. Este catálogo de cuentas es el total de las cuentas que tenemos en la empresa, de donde se generan los egresos y que va a ser lo que nos van a estar fiscalizando como personas morales. Posteriormente, la balanza de comprobación, que es el documento contable que contiene los movimientos, los saldos iniciales, saldos finales y al final de cuentas pues el estado de los resultados de nuestra empresa y que también esto se deberá de estar entregando a el SAT. Y algo bien importante, el documento que se llama pólizas. Las pólizas son las fuentes en donde vamos a sentar cada operación, es decir, cada salida de dinero que nosotros tengamos por concepto de pago a proveedores o en el cual incurre el pago de una factura, como es en el caso de recursos humanos, nosotros deberemos de tener todo ese legajo que le llaman, en donde estaremos amparando esa salida de dinero. Es decir, si yo hago un pago de nómina quincenal por 100,000 pesos, yo deberé de poner en esa póliza el pago de esta nómina, pero por cada una de las facturas que se generan, no olvidando que actualmente el recibo de nómina ya es una factura o un CFDI de nómina, como lo llaman. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que muchas empresas, pues estamos entregando doble recibo. El recibo que me pide la Ley Federal del Trabajo y el CFDI que me dice el SAT. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Bueno, pues identificar la forma o una manera tecnológica para poder implementar en un solo recibo o en ese CFDI y poder cumplir con ambas leyes. En el tema de catálogo de cuentas, se deberá de enviar de acuerdo al código agrupador publicado por el SAT. Y normalmente cuando fue la primera revisión de la resolución de la miscelánea fiscal se habían identificado que eran 269 cuentas. Actualmente el SAT ha convenido e identificado que no son 269 cuentas, son alrededor de 1064 cuentas
que ya fueron publicadas en la séptima resolución. El envío es únicamente por única vez, que es notificarle al SAT cuáles son nuestras cuentas y pues cada vez que se requiera una modificación dentro de nuestro catálogo de forma interna. El primer envío de estas cuentas o de este catálogo de cuentas lo deberemos de generar el 1 de marzo. Y esto es lo que está trabajando su área de finanzas, en enviarlo. Este es un ejemplo de un catálogo de cuentas en un XML, realmente se los pongo para que lo conozcan un poco, no tenemos la necesidad de leerlo, nosotros como recursos humanos ni entenderlo, pero al final de cuentas esta es la información que se va a subir al portal del SAT con la información de las cuentas. Posteriormente, la balanza de comprobación o el estado de resultados también, que su frecuencia de envío para personas físicas va a ser cada mes, a más tardar los días 27, y para personas morales, a más tardar el día 25 de cada mes, lo cual significa que nosotros en recursos humanos tendremos que tener preparada la información para entregársela a finanzas y que finanzas la pueda integrar en su contabilidad para poder hacer el envío. Este es un ejemplo de la balanza de comprobación, igualmente es un XML que va a llegar con la autoridad fiscal. De igual manera yo no necesito leerlo ni entenderlo como recursos humanos, pero nosotros se los ponemos para que lo puedan conocer. Y posteriormente, la parte de las pólizas, que era lo que les comentaba, en donde vamos a documentar por medio de comprobantes de qué cuenta estamos sacando el dinero para ciertos pagos y en estas pólizas es en donde vamos a tener esa comprobación de información. Principalmente aquí la obligación es enviarlo al SAT cuando se encuentre en las siguientes situaciones. Primero que nada, a requerimiento de la autoridad, si es que ellos tienen alguna facultad de comprobación, si hay compensaciones de saldos a favor y devoluciones de saldos a favor. El plazo de envío es cuando la autoridad lo solicite y respecto de la información que se genera en el ejercicio de 2015. Por ahí del mes de julio habían dicho que ya se tenía que empezar a mandar la información y que tenía que ser en febrero y que tenía que ser algunas en marzo. Bueno, actualmente ya en la última modificación se dice que tiene que ser enviada en el mes de marzo y de solamente del ejercicio 2015, pero después ya va a correr enero y febrero. Entonces nosotros nos vamos a tener que echar un brinco hacia atrás para poder extraer toda esta información de la nómina que ya pagamos. ¿Cómo juega recursos humanos en el tema de las pólizas? Primero que nada, estas pólizas tienen que contener el detalle por transacción, es decir, a dónde o para qué se está generando ese pago. En el caso nuestro es un pago por concepto de nómina y también un pago por concepto de cuotas obrero-patronales, recordando que actualmente el banco ya nos entrega un CFDI de vuelta, en donde va a contener pues toda la información que estamos pagando por cuotas patronales sobre todo. Posteriormente la cuenta de donde va a salir este dinero, la subcuenta, si es que existe, una partida, cuáles son los impuestos que corresponden y sobre todo las distintas tasas y las cuotas y actividades por las que no se debe de pagar un impuesto. Normalmente esto aplica en cuestiones de emisión de factura o en cuestiones de revisión de validación de facturas, que es emitir una factura o revisar las facturas de los proveedores. Y particularmente con nosotros, a donde empieza la importancia de nuestra participación, es en donde me están pidiendo el CFDI que soporta la operación. Si nosotros estamos pagando una nómina de 1000 personas y estas 1000 personas reciben un recibo que pide la ley laboral y reciben un CFDI más un XML que pide el SAT, ¿cuántos números de CFDI creen que deberían de estar en esa póliza? 1000. Y actualmente lo que nosotros tenemos que hacer es tomar el número, el concepto que le llaman UID, que es la identificación universal de ese documento, más el monto. Entonces, no sé si ustedes han pensado el buscar esos 1000 XML, ustedes ya vieron más o menos la estructura, abrirlos, identificar el UID más el monto y ponerlo en la póliza. ¿Han pensado cómo vamos a hacer eso? A manita. Obviamente, debe de existir alguna forma tecnológica de poderlo hacer. Con Carvajal, con Meta 4, habrá obviamente gente que nos pueda ayudar, pero definitivamente si ustedes en este momento no tienen la forma, lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque los RPs sí lo tienen para el tema de factura, para el tema de emisión, pero para el tema de nómina todavía no. Entonces, bueno, es importante considerar esa parte y es ahí en donde el impacto de la contabilidad electrónica entra con recursos humanos, de cómo nosotros vamos a ser los proveedores
de la información hacia el área de finanzas. Y posteriormente, pues el RFC del emisor y del receptor, que en nuestro caso es el patrón y el colaborador. Entonces, bueno, estar preparados para tener esta información que deberá de ser de forma electrónica y es la información que el patrón va a enviar al SAT. También hay multas, hay infracciones que van de 1,200 pesos hasta 9,560 pesos, pues por no llevar la contabilidad, por no llevar algún libro o registro y principalmente pues porque estos no sean de forma electrónica. Si nosotros también de igual manera no estamos evaluando y revisando las facturas de nuestros proveedores que entran, para el representante legal es aproximadamente entre 3 meses y 6 años de prisión. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros hacemos? Primero que nada, asignar un encargado de revisar los avisos en el portal del SAT. ¿Por qué? Porque toda esta información va a ser publicada en el SAT. O sea, actualmente el SAT todavía no dice, oye, yo voy a tener un mecanismo de notificación en donde te lo mande por correo electrónico, en donde yo te lo pueda publicar en algún tipo de medio. No, actualmente vamos a entrar al mi buzón tributario y esta persona pues es la que va a tener que revisar si la información que nosotros estamos enviando está bien o está mal. Sin embargo, esta es información de finanzas, al final de cuentas ya con todo lo que nosotros les entregamos para que ellos procesen. Posteriormente, revisar y validar los FDIs que se reciban, que esto es una parte que va a ser finanzas, y por eso es de suma importancia que nosotros identifiquemos si los FDIs que estamos emitiendo de nómina están correctos. Si no, nuevamente les comento, nos tendríamos que aventar una revisión meses atrás, que al menos es lo que vamos a presentar, pues para ver que la información esté bien, porque me la van a regresar y por tanto el SAT al área de finanzas les va a regresar la información. Y el área de finanzas va a tener solamente 3 días para hacer esa corrección. Establecer una metodología o tecnología para la exportación de estos UID para la contabilidad. Es decir, si actualmente me estás diciendo que dentro de esa póliza yo debo de amparar todos los movimientos que generé tras un CFDI, pues busquemos la posibilidad de que no sea a mano, ¿no? Digo, a lo mejor el decir a mano es muy aventurado, sin embargo, les repito, si nosotros no tenemos la tecnología, lo vamos a tener que hacer así. Identificar con qué y cuántas fuentes se cuenta para obtener los datos para generar estos XML con respecto del anexo 24. En este caso, nosotros en Recursos Humanos, una de las fuentes para el área de finanzas, pues es ese CFDI emitido. Actualmente, cuando ustedes pagan la nómina, ¿tienen identificado los XML? Es decir, descargo los XML, los almaceno porque por ley los tengo que almacenar 5 años y los tengo que tener rastreables para que si en un momento el SAT dice que ya deberemos de entregar XML en vez de información de pago de nómina, digamos a un banco para un crédito, ustedes tendrían la posibilidad de cuando llegue un colaborador y les pida 8 meses atrás de XML de rastrearlos y entregarlos. La respuesta debería de ser sí, no deberíamos de tener duda. Recomendamos también ver el impacto que esto va a tener en los procesos actuales de su organización, particularmente en el área de recursos humanos. Identificar en todo el proceso que tenemos cómo es que nosotros cumplimos con la ley. Ya hablamos de que son 3 leyes. Las 3 las debemos de cumplir, pero estamos muy acostumbrados a cumplir 2, la laboral y la patronal. Nos están agregando una a partir del año pasado. Entonces tenemos que identificar en ese mapeo de proceso en qué parte es en donde nosotros debemos de tener cierto punto de control para poder cumplir con la ley. Necesitaremos identificar también pues cuál es nuestra participación y con qué información debemos de contar para cumplir y garantizar la entrega a finanzas, que aquí ya les dijimos, ¿no? Pues es particularmente la información que está dentro del XML. ¿Cómo nosotros hemos identificado que podríamos hacia el área de recursos humanos, conforme a la experiencia que tenemos en este rubro, cuáles son las mejores prácticas de la industria para poder cumplir con la ley? ¿Qué es lo que pasa normalmente en las empresas? Hay un requerimiento de un personal, lo que hacemos es reclutarlo, lo seleccionamos, lo contratamos, posteriormente, y si bien nos va, vamos a generar un expediente, lo vamos a mantener en un archivo y posteriormente lo que vamos a hacer es el pago de cuotas patronales, después vamos a identificar que lo que yo le voy a pagar al Seguro Social esté bien, después ¿qué más? Pagamos la nómina, entregamos un recibo, nos lo firman, tenemos el 100% de los recibos firmados, almacenados, rastreables y se paga la nómina, ¿no? Es que es muy sencillo el proceso. Pues no es cierto, no es tan sencillo.
¿Qué es lo que sucede? Que nosotros estamos tan acostumbrados a hacerlo metodológicamente que no nos detenemos a pensar en qué parte de cada uno de los puntos del proceso participa una ley. Y nosotros aquí, según la industria de los recursos humanos, tenemos las buenas prácticas y mejores para el proceso de los recursos, en donde vamos a ver cómo es que participa cada una de las leyes que habíamos platicado. Primero que nada, al requerimiento de personal. Tenemos que identificar un perfil que sea acorde al puesto, según un estudio, en donde vamos a identificar pues cuál es la necesidad que se tiene para cumplir con esa característica del puesto, esta persona qué características debe de tener, cuál debe de ser su formación, etcétera, y posteriormente hacer un reclutamiento y selección, considerando que una de las buenas prácticas de recursos humanos es generar una detección de necesidades de capacitación. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces contratamos a la gente y después decimos, es que no era el perfil. Pues ¿en qué momento hiciste tu detección de necesidades? ¿En qué momento lo identificaste y lo pusiste? ¿Esto para qué? Pues para poder seguir caminando, ¿no? Esa es una de las primeras mejores prácticas. Posteriormente, en la contratación, ¿qué es lo que hacemos muchas empresas? Si tenemos un software de nómina, muy probablemente paguemos una nómina al 100%. Muy probablemente estemos cumpliendo con la ley del seguro social. Muy probablemente sí estoy pagando las cuotas patronales. Y muy probablemente cada vez que tengo una modificación salarial, pues le estoy avisando al seguro social. Y muy probablemente tengo la necesidad de conectarme a la página del seguro social cuando ya son los últimos días, cuando está pesada, cuando está caída, cuando me está rechazando los movimientos. Y bueno, la buena práctica aquí es hacer la notificación ante el seguro. Posteriormente, generar un expediente. ¿Cuántos de nosotros tenemos el 100% de los expedientes de nuestros empleados rastreables? Si uno de nuestros empleados o uno de nuestros colaboradores se le ocurre pararse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Junta me dice, entrégame el expediente, ¿qué es lo que le pasa a la persona de nómina? Pues se pone a sudar porque ese expediente es el que no tiene, ¿no? Curiosamente, no sé por qué pasa. Después, la generación de la nómina, que es aquí en donde viene el punto importante y en donde entra la parte fiscal. Nosotros tenemos que hacer el reporte de incidencias y el cálculo de nómina. Esto con respecto a un sueldo final. Y básicamente es aquí en donde nosotros empezamos con el tema de cumplir con la ley. Cumplir con la ley fiscal, porque yo cada vez que haga el cálculo de nómina y pague la nómina, tengo que generar un recibo de nómina. Este recibo deberá de estar timbrado, deberá de estar almacenado en una bóveda electrónica y deberá de contar con todas las características para poder extraer los datos y entregárselos al área de finanzas para que él cumpla con la contabilidad electrónica. ¿Qué datos habíamos dicho que son los que vamos a necesitar y en dónde los vamos a colocar? El UID, el monto, ¿y a dónde se van a ir? A las pólizas. Entonces es aquí en donde vamos a empezar a batallar. Es aquí en donde nosotros vamos a empezar a ver pues cómo le vamos a hacer. Es en el momento en que nos vamos a acercar con nuestros jefes a decirle, oye, ¿cuáles van a ser los motores que me vas a poner para poder extraer esta información? Posteriormente, el pago a empleados, la dispersión del pago. Normalmente pues esto no hay mucho problema, o a veces hay empresas que son día 15 y son las 4 de la tarde y el empleado todavía no cobra. Y el empleado va a recursos humanos y le dice, oye, recursos no han pagado. Y nómina dice, es que la última dispersión es a las 12 de la noche y todavía no termina el día, ¿no? Pero al final de cuentas pues estamos cumpliendo, ¿no? Después, la entrega del CFDI de nómina a los empleados. ¿Qué está pasando? Estamos gastando doble. ¿Estamos entregando el recibo de nómina y el CFDI o estamos entregando solamente uno o el otro? ¿Cuál es la experiencia con algunos de ustedes? Por ejemplo, en tu empresa, entregan los dos. Entonces significa que tu empresa está gastando en imprimir un recibo de nómina, en entregártelo, en recopilar una firma y también un CFDI. Debe de ser un proceso de acostumbrarse a que ya no debe existir el papel, ¿no? Sino nada más el electrónico. Exactamente, debe de ser un proceso de cambio, de pensar que ahora mi recibo puede ser electrónico, con ciertas salvedades. Porque el hecho de que me lo entregues electrónico no significa que tú como patrón estés cumpliendo. Solamente estás cumpliendo en exhibirlo. Pero al final de cuentas, para un tema legal,
deberás de tenerlo firmado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues si me lo estás entregando electrónico, tengo que buscar la manera de acercarme pues con un proveedor que esté facultado por la ley para entregar esa firma electrónica avanzada que le llaman, o esa fiel, para poder generar una firma y que sea válido por la ley, ¿no? Posteriormente, contar con el total de los recibos firmados, que es lo que platicábamos. Actualmente, a la gente que le entregan el recibo por medio manual, estoy casi seguro, más bien estoy al 98% seguro que no todos lo firman. Y también estoy casi seguro que si tenemos un tema legal, y yo le digo al patrón ahorita, oye, muéstrame, no nos vayamos lejos, vámonos al mes de marzo de 2012. Entrégame el recibo de la quincena del mes de marzo, que es cuando tu empleado está argumentando que no le pagaste. ¿Y qué va a pasar? Le tengo que decir al del archivo que lo busque, ¿no? Y el del archivo va a ir a buscar el expediente. Y si tiene el expediente, va a ver que estén los recibos. Pero como no caben en ese folder, se va a ir a las cajas, que están en las bodegas que se rentan en San Martín Obispo. Entonces vamos a ir a San Martín Obispo, a abrir la bodega, a buscar el recibo, ¿y qué creen otra vez que va a pasar? No está. Entonces ahí es un punto pues también importante. ¿Cómo cumplimos con la ley? Entregándolo, pero ¿cómo la ley me va a ayudar a mí a ampararme ante un tema legal teniéndolo firmado? Y qué mejor que si me lo entregas electrónico y lo tengo de forma electrónica, pues entro a una consola, busco mi recibo, lo extraigo y se lo entrego a la autoridad. Actualmente yo no sé si todos aquí en su área de recursos humanos tengan control de expedientes. Debería de ser la respuesta sí, ¿no? Control y trazabilidad de los recibos firmados y también de los expedientes. Es decir, en dónde lo estoy poniendo, si lo tengo por fecha, si lo tengo por persona, si lo tengo por orden alfabético, si lo tengo por periodo de nómina, pues para poderlo identificar. Posteriormente, obviamente, bueno, el almacenamiento de las evidencias y el control de los documentos para necesidades legales, que es lo que les comentaba. En este proceso de las mejores prácticas de recursos humanos están las 3 leyes, si ustedes ya lo vieron. A lo mejor, pues normalmente en el día a día sé que existen, pero no sé principalmente o en qué punto entran. Y particularmente lo que tiene que ver con contabilidad electrónica es en la generación del recibo. En la generación del recibo, porque de ahí voy a extraer los datos. Yo sé que muchos de ustedes no tienen esa problemática, pero también sé que sí nos va a poner a pensar el área de finanzas cuando me diga que tengo que meter la información. ¿Qué será lo importante? Pues buscar la posibilidad de tener a algún proveedor, les repito, que les ayude a cumplir las 3 leyes. ¿Qué mejor que tener un recibo de nómina que esté timbrado, que yo se lo pueda entregar al empleado, que me dé la veracidad de que fue pagada mi cuota patronal, de que yo como patrón estoy pagando sin diferencias, que no voy a tener cédulas, que no voy a tener multas, accesorios legales, y que al final de cuentas yo como colaborador pues sé perfectamente que estoy en una empresa que tiene todo, y que también el área de recursos humanos, al entregar ese recibo, esté cumpliendo con la ley fiscal, porque está timbrado, con la ley fiscal, porque le va a entregar los datos a su área de finanzas, con la ley laboral, porque ese mismo recibo es el recibo que me pide la ley, y con la ley patronal porque estoy pagando las cuotas. Y consolidarlo con una firma electrónica avanzada. ¿Les gustaría saber cómo es la firma electrónica avanzada? Pues con esa firma electrónica avanzada se consolida la mejor práctica de recursos humanos. Esto es un portal para firma electrónica avanzada, en donde yo como colaborador me voy a registrar. Esto es lo que yo hago cuando me pagan mi nómina. Accedo con mi contraseña y posteriormente lo que voy a hacer es lo que hace Mari, la que entrega los recibos. Yo lo voy a ver en este portal y como soy un empleado curioso, voy a ver las propiedades en donde me dice que hay 2 participantes, un área de recursos humanos y un colaborador. ¿Por qué necesito verlo? Porque dolosamente yo puedo decirle a la junta, me están publicando un recibo, pero yo no sé si lo hizo la empresa, ¿eh? Entonces yo entro para ver que realmente me lo entregue la empresa. Posteriormente lo guardo en mi computadora personal para poderlo revisar. Abro mi recibo de nómina, que curiosamente es un CFDI, que cumple con las características de la ley laboral y por supuesto con las características de la ley fiscal, que viene timbrado, que viene con su cadena
y que tiene agregada una firma electrónica entregada por el área de recursos humanos. Es decir, es un recibo que cumple con todas las de la ley. Posteriormente lo que voy a hacer es hacer el proceso de firma. Esta firma electrónica avanzada me la ha entregado un proveedor autorizado de certificación que está publicado por la Secretaría de Economía y que en algún artículo de la ley dice que si me vas a entregar el recibo de forma electrónica, yo te lo debo firmar de igual manera, pero solamente con un certificado emitido por esa autoridad. Entonces esta autoridad me genera una fiel, digámoslo así, posteriormente revisa que sea un certificado válido. En tiempo real, yo ahí pongo la contraseña de mi certificado. Posteriormente, lo que vamos a hacer o lo que está haciendo esta empresa o esta entidad es verificar que este certificado es real, es veraz, o que esta fiel también está otorgada por la SAT, porque recordemos que también podemos firmar con la fiel, para que me diga que el proceso de firma está finalizado. Es decir, la firma electrónica avanzada que me entregó mi empresa es veraz. Y si yo tengo algún tema legal con mi empresa conmigo, pues este va a ser el amparo de que mi empresa me está pagando y de que yo estoy aceptando lo que estoy recibiendo. Yo como empleado, si lo que necesito es revisar mi recibo, lo que hago es dentro de ese portal entrar a una consola que me va a mostrar pestañas de tiempo en donde yo puedo ver por un lapso de periodo determinado. Si yo voy al banco con crédito hipotecario, normalmente me piden 4 meses de recibos, entonces son alrededor de 8. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy ahorita con recursos humanos y le digo, oye, recursos, imprime mis recibos. Y eso va a suceder hasta que recursos tenga tiempo, porque están pagando SUA, porque están mandando movimientos, porque están procesando nómina. Entonces, en esta metodología, este recibo yo lo voy a extraer, pero lo voy a extraer junto con mi XML. En este PDF que me entrega mi empresa, viene mi XML y entonces yo ya me estoy adelantando a cuando el SAT diga, oye, te tienes que echar hacia atrás para entregar todos los XML. Y lo que les decía, si muchos de nosotros no los tenemos con nombre o rastreables, ahí les endoso otro problema, ¿no? No sé si tengan algún comentario, algo que agregar, alguna pregunta. Yo la pregunta que tengo, pues, desde luego que muestran mucha ventaja el tener la firma electrónica de los empleados y los recibos completitos ahí. Yo lo que no he logrado vender en mi empresa es que un operador, ¿verdad?, que de esos es de la mayoría de la gente que tenemos nosotros, que un operador entre con una contraseña a una aplicación, así yo le pongo un kiosco, le ponga algo así y haga todo ese proceso. Es el proceso de recolectar la firma autógrafa es mucho más sencillo que entrar en este portal para un operador. Entonces quiero ver si están contemplando ustedes una mejora en la funcionalidad. Ahorita el proceso ahí no lo describiste y se lleva algunos minutos por empleado. Entonces si yo tengo un proceso semanal, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar, ¿verdad?, cuando ahorita estamos en una etapa en la que la productividad pues es la que manda? Entonces eso me le quita a mí mucho tiempo a la gente para que pueda avanzar. Eso es lo que yo comentaría. Es bien interesante tu comentario porque nosotros tenemos un caso de éxito para este caso que tú comentas, que es esta empresa que se llama Pernod Ricard o Pedro Domeca. Esta gente contrata el servicio de nómina digital que nosotros le llamamos, que es todo un proceso, que es la generación del recibo, pero que cumple con todo lo que yo les decía. O sea, estamos pagando seguro social, estoy entregando contabilidad electrónica, estoy firmando recibo. Ellos lo que están haciendo es colocar un kiosco en los viñedos, que es en donde va a llegar el obrero y va a firmar. Obviamente ese es un tema de capacitación, o sea, es un tema de control de cambio, más bien, perdón, de resistencia al cambio. Es un tema de tener un buen mecanismo de capacitación, porque los hay, para que la gente pueda acceder. Porque a mí se me hace muy complejo que la gente vaya al cajero o que el señor traiga uno de estos y sí lo sepa usar y no se aprenda un número para entrar a un portal. Entonces, más bien, sí es un tema de poder ahí nosotros darle las herramientas para la capacitación y, por supuesto, seguimiento. Bueno, yo traigo una duda con relación a la contabilidad electrónica. Actualmente, bueno, en la empresa, como ahorita bien mencionaste, los temas de la póliza han estado algo para arriba, para abajo desde el año pasado.
La pregunta que tengo yo es la siguiente. Ahorita nos mencionaste acerca de la póliza y de los XMLs que deben de contenerse en la misma, los UIDs. Sin embargo, nosotros ahora, finales de diciembre, el área fiscal nos comentó acerca del anexo 24, concretamente el inciso E, que habla acerca del anexo de las cuentas auxiliares, en el cual pues, nos está mostrando ahí una opción un tanto más óptima para mí de extraer la información, ¿verdad? Con respecto a la póliza, en esta opción, en este anexo que nos está mostrando, lo que te pide es poner pues, una referencia de póliza y un listado de XMLs. Ahora, lo que me explica a mí la persona fiscal es que al parecer esto sería en lugar de la póliza, o sea que es una opción que se está dando a las empresas. Entonces, la duda concreta es, o sea, si ustedes han revisado ese anexo también, si tienen alguna propuesta, también ahorita me comentabas que ya están trabajando en un motor que extrae datos, si ese extractor tiene contemplada esa propuesta. ¿Y el por qué lo estamos viendo? Bueno, pues porque en la póliza precisamente tenemos muchas lagunas, o sea, nosotros por ejemplo ponemos todos los gastos contra neto de nómina, entonces es un neto, pero bien dijiste tú también, pues son 10,000 empleados, son 10,000 UIDs, entonces pues no está claro cómo es esa estructura, entonces este anexo nos vino a abrir un poco la luz, entonces en ese sentido va mi pregunta. Contestando tu pregunta, el SAT, catálogo de cuentas, balanzas y pólizas, esos son los obligatorios. El de pólizas siempre y cuando hayas una compensación o una auditoría. Ahora, el auxiliar únicamente se va a utilizar siempre y cuando la autoridad te lo requiera y no le haya quedado claro tu póliza. Más no es que lo vas a enviar, porque acuérdense que los XML van a subirlos de forma manual en el portal del SAT. No hay nada automático. Los auxiliares es cuando te hagan una auditoría. Por eso se extendió el catálogo de cuentas. Y si en tu normalmente están acostumbrados ustedes como recursos humanos a hacer una póliza global. Eso se lo van a tener que quitar. Si yo, Rafael Tiempo, quiero deducir ciertas prestaciones de la empresa, el SAT me va a requerir mis UIDs. Y si tú no lo desglosas en las pólizas, yo voy a tener un problema, yo te voy a reclamar y la autoridad te va a requerir. Con esto que estás comentando de la contabilidad electrónica, lo que estamos observando es que nosotros tenemos algunas empresas que manejan de forma muy confidencial el tema de los salarios, los sueldos. Es decir, mandan una póliza, como mencionabas, una póliza global a finanzas, e incluso por finanzas hasta ahorita no han pasado los CFDI, los recibos, etcétera. Pero con esto que mencionas, hay que ir viendo que el tema de confidencialidad de salarios va a desaparecer. Pues más que de desaparecer el tema de confidencialidad, hay que cuidar mucho quién va a ser el receptor de esa información, ¿no? Porque pues definitivamente el área de finanzas pues sabe de los gastos y hay una persona que sabe de los salarios porque es quien paga o quien dispersa. Entonces yo me quiero imaginar que las áreas de finanzas deberán de tener la característica, más bien deberán identificar a una persona con ciertas características de que pueda haber estos datos, pero es definitivo que si le queremos llamar que se va a pedir la confidencialidad, pues así va a pasar. No sé si alguien más tenga algún comentario, pregunta. Pues muchas gracias.